Paz a vosotros, hermanos y amigos, los saluda el pastor Gamaliel de Mexicali, Baja California, México, en la grabación del nuevo encuentro con los testigos de Jehová. Un encuentro muy interesante, por cierto, porque vamos a examinar cómo la sociedad Watchtower ha violado el Padre Nuestro. La sociedad Watchtower ha violentado el Padre Nuestro por lo menos de 3 formas y vamos a examinar una de ellas. Pero antes, escuchemos el saludo de mi amigo, el pastor John Paul de Calvary Chapel. Saludos, mi nombre es John Paul, soy un pastor asociado de la iglesia de Calvary Chapel de Montebello, en el sur de la California. Se les saluda a todos aquellos que escuchan esta serie de programas conversando con los testigos de Jehová. Estoy seguro que esto va a ser una serie que les va a bendecir, les va a enseñar mucho a reconocer las falsas doctrinas del Watchtower y por supuesto les va a enseñar cómo conversar con aquellas personas que el día de hoy se hacen llamar testigos de Jehová. Espero que por favor disfruten de todos estos encuentros que ha preparado el pastor Gamaliel, que sean de gran bendición para ustedes como lo han sido para mí. Cuídense mucho, se les quiere y Dios les bendiga. Muchas gracias, pastor John, por el saludo y esperamos tenerte como un colaborador para los encuentros con los testigos de Jehová, como hasta ahora lo ha sido. Bien, voy a explicar el argumento de este encuentro. Mencioné que la sociedad Watchtower ha violado el Padre Nuestro de varias maneras. No quiero dejarlos con la duda. La primera violación que la sociedad Watchtower ha hecho al Padre Nuestro es la siguiente. Cuando la Watchtower atrapa a la gente para que abrace su doctrina, termina diciéndoles a los testigos de Jehová que ellos realmente no son hijos de Dios, sino que los verdaderos hijos de Dios o los hijos de Dios, bíblicamente hablando, son solamente 144,000 que se van al cielo. La gran mayoría de testigos de Jehová no son hijos de Dios. Es decir, el testigo de Jehová de a pie, que no pertenece a esa élite y que anda repartiendo revistas, no es hijo de Dios según la doctrina de la Watchtower. De tal manera que el testigo no puede orar propiamente Padre Nuestro, porque en realidad no es su Padre, según su propia doctrina. Bien, esa es la primera violación que la sociedad Watchtower ha hecho al Padre Nuestro, y será motivo de otro encuentro con los testigos de Jehová. Vamos a la segunda violación que se ha hecho del Padre Nuestro, y para eso ruego que usted me acompañe a leer en el librito que enseña realmente la Biblia. Vamos al capítulo 8, que es el reino de Dios. Pero pasemos a la página 79 en la pregunta 11, en la parte de abajo, y se lee así. ¿Por qué dijo Jesús que sus discípulos debían pedir a Dios que se hiciera su voluntad en el cielo? Hermanos y amigos, esto es mentira. Cualquier persona que lea el Padre Nuestro en cualquier versión de la Biblia se va a dar cuenta que Jesús no pedía a sus discípulos que oraran a que se hiciera la voluntad de Dios en el cielo, sino lo que Jesús expresó está muy claro y es lo siguiente: hágase tu voluntad como se hace en el cielo, que se haga también en la tierra. Es decir, la oración del Padre Nuestro está dirigida a que se haga la voluntad de Dios en la tierra como ya se hace en el cielo. Bueno, esto es negado por la sociedad Watchtower, que le enseña a los testigos que en los tiempos de Jesús no se hacía la voluntad de Dios en el cielo, sino que la voluntad de Dios en el cielo se empezó a hacer hasta 1914. Increíble la pregunta mal formulada, increíble que los testigos de Jehová se dejen engañar, qué tremendo que no puedan ver la violación que se está haciendo a las palabras de Jesús en el Padre Nuestro. Comenzamos. No
No constituye una forma de persecución religiosa el que una persona diga y muestre que otra religión es falsa. Ciertamente el desenmascarar públicamente a la religión falsa es de más valor que exponer la falsedad de un despacho noticioso. Es un servicio público más bien que persecución religiosa, y tiene que ver con la vida y felicidad eternas del público. La Atalaya, 15 de mayo de 1964, página 304, párrafo 3. Suscríbase a nuestro grupo de Facebook. Encuentros con los Testigos de Jehová. Encuentros con los Testigos de Jehová. ¿Qué creen? ¿Qué enseñan? ¿Cuáles son sus puntos de vista? Acompáñenos durante los siguientes 20 minutos. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Qué hará el reino de Dios? Párrafo 11 pregunta: ¿por qué dijo Jesús que sus discípulos debían pedir a Dios que se hiciera su voluntad en el cielo? Bien, aquí tenemos al orador de la Sociedad Watchtower formulando una pregunta falsa. ¿Por qué dijo Jesús que sus discípulos debían pedir a Dios que se hiciera su voluntad en el cielo? Voy a ofrecerles a todos nuestros amables oyentes el Padre Nuestro en diferentes versiones para, punto número 1, determinar si en los tiempos de Jesús se hacía la voluntad de Dios en el cielo. Esto es importante porque la Sociedad Watchtower tuvo que violar el Padre Nuestro para establecer la doctrina de que en 1914 se empezó a hacer la voluntad de Dios en el cielo, que en los tiempos de Jesús no se hacía. Usan como siempre la ambivalencia: sí se hacía, pero no se hacía del todo. Sí se hacía la voluntad, pero en realidad no se hacía. Van a ver el titubeo de los testigos de Jehová. Pero es importante entender cómo se viola el Padre Nuestro a favor de una doctrina que es como un hueso de pollo atorado en la garganta de la Watchtower, a saber, esa tan batallosa y molesta fecha de 1914, que no han podido deshacerse de ella, porque si se deshicieran de esa fecha, se trastocaría la columna vertebral de la doctrina de la Sociedad Watchtower. Entonces, la Sociedad Watchtower está empeñada en sostener esta doctrina y no escatima esfuerzos, incluso llega a la violación de las Sagradas Escrituras. Repito la pregunta falsa: ¿por qué dijo Jesús que sus discípulos debían pedir a Dios que se hiciera su voluntad en el cielo? Amables oyentes, escuchen las diferentes versiones de la Biblia del Padre Nuestro para que vean que la Sociedad Watchtower miente. Esto no es lo que enseña realmente la Biblia. Jesucristo estaba pidiendo que se hiciera la voluntad en la tierra como ya se hacía en el cielo. Escuchen. Venga tu reino, al cielo o a la tierra. Escuche el Padre Nuestro en diferentes versiones de la Biblia. Mateo 6, 9 y 10, Nueva Traducción Viviente. Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre. Que tu reino venga pronto. Que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Dios habla hoy. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. Palabra de Dios para todos. Padre nuestro que estás en los cielos, que siempre se dé honra a tu santo nombre. Venga tu reino. Que se haga tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Nuevo mundo. Ustedes, pues, tienen que orar de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Efectúese tu voluntad, como en el cielo, también sobre la tierra.
Libro Enseña, página 79, pregunta 11. ¿Por qué dijo Jesús que sus discípulos debían pedir a Dios que se hiciera su voluntad en el cielo? La pregunta violenta el Padre Nuestro, pues Jesús nunca dijo que se debía pedir que se hiciera la voluntad de Dios en el cielo. En el cielo, ya se hacía la voluntad de Dios cuando el Padre Nuestro fue enseñado. Biblia lenguaje actual. Ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, que todos reconozcan que tú eres el verdadero Dios. Ven y sé nuestro único Rey. Que todos los que viven en la tierra te obedezcan, como te obedecen los que están en el cielo. Porque la sociedad Watchtower ha falseado el Padre Nuestro. Se hacía la voluntad de Dios en el cielo cuando se enseñó el Padre Nuestro, o comenzó a hacerse la voluntad de Dios hasta 1914. Veamos qué comentan los testigos de Jehová ante las falsedades de su doctrina. ¿Ya están listos para el desafío de hoy? Échale. Descubrí una gran contradicción en el libro Enseña. A ver. Así flagrante, como dicen ustedes. Se la leo. A ver, préstemelo. Pero cómo les doy guerra a ustedes, pero... No, está bien. Miren, en la página 88... No, en la 79. Pregunta 11. Dice, ¿por qué dijo Jesús que sus discípulos debían pedir a Dios que se hiciera su voluntad en el cielo? Eso es mentira. Jesús no dijo, oren para que se haga la voluntad en el cielo. Vamos al texto, lo tienes ahí en una página antes. ¿Qué página fue? ¿Me dijiste? 79. Espera, que me fui muy... Miren el párrafo 2. Al inicio de esa oración modelo, Jesús dijo a sus oyentes, ustedes pues tienen que orar de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, efectúese tu voluntad como en el cielo, también sobre la tierra. Mateo 6, 9 al 13. ¿Y cuál es el...? La contradicción es que ellos no están orando para que se haga la voluntad en el cielo. En el cielo siempre se ha hecho. Ajá. Ok, la pregunta dice, ¿por qué dijo Jesús que sus discípulos debían pedir a Dios que se hiciera su voluntad en el cielo? No, Señor. Ellos deberían pedir que se hiciera en la tierra como ya se hacía en el cielo. ¿Sí es? Ok, entonces aquí están preguntando mal. ¿Por qué dijo Jesús que sus discípulos debían pedir que se hiciera su voluntad en el cielo? No, nunca pidieron que se hiciera en el cielo. Las versiones que yo consulté dicen, así como se hace en el cielo, que se haga también en la tierra. Así tiene coherencia el Padre Nuestro. Está formulando una pregunta mal. Yo me he fijado, Castro, en esta ambivalencia de ustedes. Ambivalencia es, la Biblia dice algo, ustedes dicen sí, lo toman, más abajo lo niegan, porque dice, sí se hacía, pero como hay un ser malvado, entonces no se hacía del todo, términos medios, ¿no? Y después formulan una pregunta a ver, pero fíjate lo que dice mal aquí. planteada. Sí, fíjate, ahí mismo en el párrafo 11, a mitad, dice, en el cielo, donde está Dios, los ángeles fieles siempre han hecho la voluntad divina. Oh, estás hablando de... El párrafo 11. Bueno, Aquí. Ok. En el cielo donde está Dios, los ángeles fieles siempre han hecho la voluntad divina. Correcto, es lo que dice el texto. Y entonces, y los malos, y esos son los correctos, ¿verdad? Esos son los fieles. Ahí está el argumento que te digo de la ambivalencia. Si el Señor está diciendo, como se hace en el cielo, que se haga también en la tierra, luego tú lo niegas más abajo. No, pues es que sí, pero no.
Es lo que yo noto pues en su literatura, ¿no? Y ya es discutible, y entramos en el punto, tenemos que definir si se hacía o no se hacía la voluntad de Dios. Porque, por ejemplo, algo que me extrañó mucho, Castro, bastante, es que ustedes digan, no, pues hasta 1914 comenzó a reinar Jesucristo, y luego me dicen, en el cielo estaba desgobernado, que no estaba Jehová en su trono, que no estaba Jehová en su trono desde siempre, había desgobierno, no, nunca. Entonces parece como que el reino de Cristo tiene que bajar a la tierra. Nunca se habla de un cielo desgobernado en la Biblia. No, en el cielo siempre ha estado Jehová, siempre. Dice la Biblia en Salmo 103, dice, entonces, bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutan su palabra obedeciendo a la voz de su mandato. Entonces en el caso de Jesús se habla de ese reino, y ese reino se iba, bueno, aunque Jehová está en el cielo, pero dice que ese reino se iba a establecer. ¿Dónde dice que en el cielo? Porque siempre parece como que es en la tierra. O sea, en la Biblia. O sea, la gobernación iba a ser para la tierra, pero sin duda. Pero iba a ser un gobierno celestial, o sea, desde allá. No, yo entiendo que el reino, Castro, como que va a cubrir aquí abajo. Sí, claro. Por eso la oración del Señor es como se hace en el cielo ya. Ahorita ya. Que se haga. Ahí está el problema. Ahorita ya, tú dices desde 1914 en adelante. No, cuando el Señor les está diciendo, ya se hacía la voluntad. No desde 1914. ¿Sí me explico la diferencia que ustedes tienen ahí? Porque la oración modelo es bien clara, ¿no? Como se hace en el cielo, que baje para acá. Pues. Exactamente. No dice, espérense a 1914 para que se haga allá y después que se haga aquí abajo. Ustedes manejan pues como un arreglo. Mira, tienes razón en parte lo que dices, ¿verdad? O sea, lo que dice allí es claro, ¿verdad? ¿Cómo se hace? Como se hace en el cielo, allá se está haciendo. Pero claro, antes no se hacía. Por ejemplo, cuando Satanás tenía acceso al cielo, iba y venía, ¿no? Él ya estaba haciendo cosas malas, iba y venía. Yo pienso que todavía va y viene. Bueno, pues ahí sí no. ¿Por qué no? Es el acusador. Pero en Revelación, ahí sí en Revelación, nos dice que fue echado abajo, a la tierra. Bueno, Castro, pero esa es otra pregunta precisamente. Cuando Satanás pecó, cuando se hizo Satanás. Sí, ¿lo arrojaron inmediatamente o se esperaron a 1914? Se esperaron. Ah, caray. ¿Ustedes no creen que Satanás fue echado del cielo cuando pecó? Cuando pecó... Dice, pecaste, dice, se halló maldad en ti, oh querubín cubridor. Isaías, Ezequiel 28, Isaías 14, ¿cómo caíste del cielo, querubín? Eso pasó en el principio, ¿no? Sí. Pero fíjate ¿por qué dices que hasta 1914? Si recuerdas, en el tiempo de Job, ahí Jehová le dice, ¿de dónde vienes? ¿Verdad? Entonces él ya venía a la tierra. ¿De rodear la tierra? Sí. Pero es lo que sigue haciendo. ¿Te has fijado en mi siervo Job? Porque él decía, vengo de descubrir la tierra. Y entró a la asamblea, ¿verdad? Donde estaban todos reunidos. Y ya le dijo, ¿has fijado tu vista en mi siervo Job? Y ahí empezó la trama, ¿verdad? ¿Por qué dices que ahora ya no? Porque en Revelación dice que hubo guerra en el cielo y fue arrojado a la tierra. Pues estás hablando de una visión muy posterior. Bueno, el libro de Revelación es una visión profética. Yo te estoy hablando de la caída del querubín como tal, pues en Ezequiel. No sé si ustedes acepten que Ezequiel 28 y Isaías 14 habla de Satanás. Pues si lo dice así, no me acuerdo el texto, pero si lo dice no, sí, claro. no pues no me acuerdo. No, pero no lo usan en su literatura como diciendo, ¿cómo caíste del cielo, querubín cubridor?
seré semejante al Altísimo, porque cuando ya es puesto Adán en el... La pregunta es, pues, cuando Adán ya es puesto en el Edén, Satanás ya era Satanás. Sí, claro. Ya había caído. Sí. No cayó en 1914, ya andaba aquí en la tierra. No fue en 1914. A lo que yo te digo, bueno, Satanás desde que ya miró los indicios de la humanidad que empezó Adán y Eva, pues desde allí empezó ya a trabajar Satanás. Pues ya, el ángel caído. Pues ya. Ajá. Okay. Y ahí todavía ahí se tenía acceso al cielo, iba y venía. Sí, pero tú lo manejas, tenía, pero ahí no dice nada de tenía. Fíjate los tiempos, Castro, ¿no? En el tiempo de Adán, pues tenía, pues eso sí es pasado. No, y cuando viene con Job, un día vinieron los hijos de Dios a presentar, y entre los cuales vino también Satán, pero no dice tenía, es como un... Venía, bueno, ¿cómo le vino, es del pasado. Entre los cuales vino también Satanás, y entonces Jehová le dice, hey, no has considerado a mi siervo. Pero el tiempo del verbo no está en podía, antes lo hacía, ¿no? Vino como... Bueno, pues te está hablando de una escena. Es la manera de expresarme a mí, ¿verdad? Como yo dijo, yo puedo decir, el Gamaliel venía, pero pues vino. Pues, sí, pero me estás diciendo ya no lo hace. Sí. Cuando el texto de Job no te dice que ya no lo hace, sino que tú sacas el concepto de Apocalipsis 12 y lo aplicas porque la idea la tienes en la cabeza. Ahora bien, yo digo, bueno, ahí dice que será arrojado, o yo digo, a mi punto de vista, ¿no? Que también es un punto de vista. Sí, claro. Apocalipsis 12 no se ha cumplido. ¿Por qué? Porque Satanás todavía es el acusador, va y viene, es la guerra que tenemos contra él, pues. A ver, déjame ver. Déjame salgo de aquí. Pero la pregunta era, ¿el cielo estaba desgobernado? Mira, ¿cómo? En el caso de Dios, Él permite que pasen cosas, aunque está en el cielo. Claro. Y ahorita está pasando todo esto y Él permite que pase, ¿verdad? Él no pone freno a que la gente... Pero aquí... O sea, bueno, okay. Es que Castro dice Jehová firmó en los cielos su trono y su reino domina sobre todo. Y luego el cielo es el cielo de Jehová y ha dado la tierra a los hijos. El problema lo tenemos aquí abajo. Okay. No puedo yo creer que Jehová, que el cielo haya estado desgobernado hasta 1914. ¿Cómo explicas que Satanás se haya revelado entonces y que le hayan permitido todavía que... Porque viene el día del juicio. Okay. Porque, o sea, Jehová nos deja que escojamos. Okay, libre albedrío. Ándale, ok. Entonces, imagínate. ¿Crees que Jehová tenga poder como para destruir al diablo? ¿Cómo no? Claro. Pero estableció un día, pues, de... Claro, ándale. Entonces, permite que ahorita siga haciendo cosas porque tiene su día destinado, ¿verdad? Sí, pero no, de eso no hay discusión. La discusión es los dos ámbitos. Como se hace en el cielo tu voluntad, quiero que se haga abajo. Oren por eso. Ajá. Okay. Pero no, oren porque en el cielo, la pregunta está mal formulada. Ok, está mal formulada, ponle. ¿Por qué dijo Jesús en sus discípulos debían pedir a Dios que se hiciera su voluntad en el cielo? No, eso no es cierto. Ponle, pero el punto tuyo es bueno, o sea, que se haga la voluntad como se hace ahorita, ¿verdad? Ahí toma coherencia la oración. Sí. Y eso es lo que decimos, tal vez como tú dices, yo necesito releerlo bien esa parte. Porque te voy a decir otra cosa, Castro, si ya se hace la voluntad en el cielo, pues ya no hagamos el Padre Nuestro. Si desde 1914 ya se hace la voluntad en el cielo, ¿para qué pido que venga el reino? Pues ahí me vas a decir, no, abajo. Es que desde el principio lo que se pidió es abajo, no arriba. Exactamente. Ajá. Sí. Entonces es lo que estamos esperando, que haga aquí abajo. Que baje el reino aquí, eso sí lo acepto, porque venga a nosotros, bueno, a otra vez venga a nosotros, o vénganos. Ajá. Sí. Pero no en el cielo. No, es aquí. Entonces a lo mejor está mal formulada, o sea, tiene razón. Bien, mis amigos, aquí tenemos a un testigo de Jehová honesto, aceptando que el libro que enseña realmente la Biblia, página 79, pregunta 11, está mal hecha, mal formulada.
Es una pregunta mentirosa. ¿Por qué dijo Jesús que sus discípulos debían pedir a Dios que se hiciera su voluntad en el cielo? Bueno, voy a explicarle a Maraña por qué se atreve la sociedad Watchtower a violentar el Padre Nuestro en este punto. Y espero que todos los testigos de Jehová que nos estén oyendo acepten como este honesto testigo de Jehová que está mal hecha la pregunta, que está mal formulada la pregunta. Están preguntando una cosa que no tiene razón de ser. Russell, el fundador de la secta de los Testigos de Jehová, en 1889, dijo que la batalla del gran día de Dios ya había comenzado y que iba a terminar en el año 1914 con la derrota del gobierno actual de la tierra. Es decir, él esperaba y predicaba el fin del mundo para 1914 de forma literal, la venida de Cristo de forma visible. Al no cumplirse esto, hubo desbandada en la secta. Él se espera hasta 1918, esperando el fin del mundo, no llega, le sorprende la muerte con su profecía falsa encima y le toca al señor Rutherford reagrupar a la desanimada secta y reorganizar la doctrina. Entonces este señor Rutherford dice que efectivamente Cristo vino a reinar en 1914, pero lo hizo en el cielo de forma invisible. Entonces se inventa esta doctrina y ahora actualmente están enseñando que Jesús les dijo a sus discípulos que oraran para que se hiciera su voluntad en el cielo, refiriéndose a 1914, que cuando Jesús daba el Padre Nuestro no se hacía la voluntad de Dios. Sí se hacía, pero no se hacía. A la vez se hacía, pero a la vez no se hacía. Y entonces violentan el Padre Nuestro con miras a sostener esta fecha que, repito, es como un hueso de pollo atorado en la garganta de la Watchtower y que no han podido desechar. Entonces, en el librito terminan diciendo que la voluntad del Señor ahora sí ya se hace en nuestros días, porque desde 1914 se comenzó a hacer, cuando Cristo empieza a reinar. Yo les señalo entonces la ambigüedad de su doctrina, cómo falsean las palabras del Señor, solo con el afán de sostener una falsa fecha del fin que no han podido desechar. Y ahora, en el libro que enseña realmente la Biblia, están violentando el Padre Nuestro, enseñando lo siguiente: que en los tiempos de Jesús se hacía la voluntad de Dios, pero no del todo, porque había un ángel malvado que todavía vivía en el cielo. Esa es una mentira. Satanás anda en la tierra desde hace mucho tiempo, desde que fue arrojado, desde que tentó a Eva. Entonces su trabajo desde entonces, al ser un ángel desterrado, el padre de toda mentira, el enemigo, pues su trabajo es acusar a los hijos de Dios. Por eso hay un abogado, ante el juez hay un acusador, un abogado, y es su trabajo, hasta el día que le cierren la entrada al cielo y ya no va a poder acusar. Por eso dice en nuestra Biblia, Reina Valera: ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, el cual los acusaba. Eso es importante, el verbo en pasado, el cual los acusaba. Y todas las Biblias lo ponen en pasado, indicando pues que esa caída será en el futuro. La única Biblia que ha falseado el punto y dice ha sido arrojado el que los acusa es la Biblia del Nuevo Mundo. ¿Por qué? Bueno, han falseado la Biblia en varios puntos y especialmente en el Padre Nuestro, que lo estamos considerando ahora, porque enseñan que el reino se estableció en el cielo en 1914. Tenemos aquí varias ambivalencias. El reino vino en 1914, señores testigos de Jehová. Escuchemos a la Watchtower cómo me contesta esta pregunta. ¿Vino el reino en 1914, señores? Escuchen. El siguiente artículo se estudiará durante la semana del 31 de marzo al 6 de abril. ¿Hasta cuándo pediremos venga tu reino? Venga tu reino.
Podemos decir que el reino de Dios vino en 1914, cuando Jesús fue nombrado Rey en los cielos. Pero también vendrá en el futuro, cuando Jesús gobierne sobre la tierra y destruya a la gente mala. Fin del artículo. Bien, mis amigos, ahí tenemos la violación al Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Obviamente, hermanos y amigos, eso está en el futuro. El reino no ha venido. Ahora, la sociedad hasta ahora está en un problema aquí porque ellos dicen que sí vino para tratar de justificar la falsa fecha del fin del 14, pues, que es como un huesito de pollo que tienen bien atorado en la garganta. Entonces terminan diciendo, ¿hasta cuándo pediremos que venga tu reino? Entonces concluyen de una manera ridícula. El reino ya vino, señores, en 1914, pero también todavía no ha venido. O sea, ya vino y no vino. Increíble, ¿no? Que los testigos de Jehová se coman esta ensalada contradictoria. El reino ya vino en 1914, pero también vendrá. Es decir, ya vino y todavía no ha venido a la vez. Pero la realidad es de que el Padre Nuestro nunca habló del reino en el cielo, mucho menos de una fecha 1914. Sigamos escuchando a los testigos de Jehová en medio de sus doctrinas contradictorias, que muchas veces me he dado cuenta ni ellos mismos comprenden, porque los americanos les dictan lo que ellos creen para justificar sus embustes, y los testigos de Jehová se quedan pasmados ante las contradicciones. Como se hace en el cielo tu voluntad, quiero que se haga abajo. Oren por eso. Ajá. Okay. Pero no oren porque en el cielo. La pregunta está mal formulada. Ok, está mal formulada, ponle. ¿Por qué dijo Jesús en sus discípulos debían pedir a Dios que se hiciera su voluntad en el cielo? No, eso no es cierto. Ponle, pero el punto tuyo es bueno. O sea, que se haga la voluntad como se hace ahorita, ¿verdad? Ahí toma coherencia la oración. Sí. Y eso es lo que decimos, tal vez como tú dices. Yo necesito releerlo bien esa parte. Porque te voy a decir otra cosa, Castro. Si ya se hace la voluntad en el cielo, pues ya no hagamos el Padre Nuestro. Si desde 1914 ya se hace la voluntad en el cielo, ¿para qué pido que venga el reino? Pues ahí me vas a decir, no, abajo. Es que desde el principio lo que se pidió es abajo, no arriba. Exactamente. Sí. Entonces es lo que estamos esperando, que abajo. Que baje el reino aquí, eso sí lo acepto, porque venga a nosotros, bueno, a otra vez venga a nosotros, o vénganos. Ajá. Sí. Pero no en el cielo. No, es aquí. Entonces a lo mejor está mal formulada, o sea, tienes razón. Ok, entonces, y entonces, la fecha de 1914 ya se me hace, aparte de que para ustedes es muy difícil, porque obviamente la Biblia no te dice, no, en 1914. No dice. Es un conteo que ustedes hacen y que yo creo que tienen derecho desde el punto de vista de estudiantes, ¿no? Así, claro. Pero es muy difícil establecer una fecha y de decir, no, pues desde 1914 el cielo ya es gobernado. Dígame, no, si Daniel miró un montón dice que estaba sentado en el trono y millares le servían y que el reino de Jehová domina y que alto sublime sobre los cielos. Nunca la Biblia presenta un cielo desgobernado. Sí, mira, es que hay algo que sí... ese concepto o eso que usted dice de un cielo desgobernado no es algo que los testigos de Jehová enseñan. ¿Y por qué dicen que Jesucristo empezó a gobernar en el cielo? Porque eso es cierto. Entonces, ¿a qué se refiere? No significa que había anarquía en el cielo antes. Esa es mi pregunta. ¿A qué se refieren ustedes? Tal como le explicó Castro, pues Jehová seguía gobernando. De hecho, Jehová es el gobernante de todo el universo. Y eso quiere decir que aunque no se hace la voluntad de Dios en la tierra, no significa que Él no sea gobernante. De hecho, dice que Él gobierna también sobre la tierra. Domina, exactamente. Dice que a quien Él quiere pone y al quien Él quiere quita, tal como hizo en Babilonia, que en un tiempo estuvo en Nabucodonosor. ¿Y lo quitó? Lo hizo comer hierba como una bestia.
Entonces, Jehová gobierna sobre el trono de la tierra. Y de hecho, los hombres que se sientan... Pero no se hace su voluntad. No, no enteramente en toda la tierra. Pero del cielo sí. En el cielo también se hace su voluntad en cuanto a los ángeles fieles. Ahorita se hace enteramente. En la antigüedad no se hacía enteramente, puesto que Satanás y sus ángeles formaban una rebelión contra Dios. Pues si te das cuenta, Ismael, que me hablas de una ambivalencia. Sí se hacía y no se hacía. No, no es ambivalencia. Los ¿Cómo? ángeles fieles de Dios, tal como dice ahí, ellos siempre han hecho la voluntad de Dios. O sea, me estás diciendo que el Padre Nuestro era orar por Satanás, para que Satanás hiciera también la voluntad, porque ahí dice, como se hace en el cielo, como ya se hace en el cielo, es lo que no quieres ver, pues ya se hace, ahí no te dice, no, es que hay un grupito que no la hace. Ajá. Eso tú lo argumentas afuera del texto. Mateo 6, 9 y 10, Nueva Traducción Viviente. Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre. Que tu reino venga pronto. Que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Dios habla hoy. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. Jehová gobierna sobre el trono de la tierra. Y de hecho los hombres que se sientan... Pero no se hace su voluntad. No, no enteramente en toda la tierra. Pero del cielo sí. En el cielo también se hace su voluntad en cuanto a los ángeles fieles. Ahorita se hace enteramente. En la antigüedad no se hacía enteramente, puesto que Satanás y sus ángeles formaban una rebelión contra Dios. Pues si te das cuenta, Ismael, que me hablas de una ambivalencia. Sí se hacía y no se hacía. No, no es ambivalencia. Los ¿Cómo? ángeles fieles de Dios, tal como dice ahí, ellos siempre han hecho la voluntad de Dios. O sea, me estás diciendo que el Padre Nuestro era orar por Satanás, para que Satanás hiciera también la voluntad, porque ahí dice, como se hace en el cielo, como ya se hace en el cielo, es lo que no quieres ver, pues ya se hace, ahí no te dice, no, es que hay un grupito que no la hace. Ajá. Eso tú lo argumentas afuera del texto. Está bien, es comprensible, pero hay que entender que en ese tiempo, cuando Jesús pronunció esas palabras, no se hacía enteramente la voluntad de Dios en el cielo. Bien, mis amigos, es triste. Miren, ahí está la violación otra vez por este testigo de Jehová de las palabras de Jesús. Como se hace en el cielo, que se haga también. Incluso en la Biblia del Nuevo Mundo está afirmando que así como se hace en el cielo, que se haga también en la tierra. Pero este testigo de Jehová vuelve a violar lo que Cristo dice en favor de lo que dice el librito de los testigos de Jehová. Le digo que es una ambivalencia, que es una contradicción y no quiere aceptarlo. Jehová gobierna sobre el trono de la tierra. Y de hecho los hombres que se sientan... Pero no se hace su voluntad. No, no enteramente en toda la tierra. Pero del cielo sí. En el cielo también se hace su voluntad en cuanto a los ángeles fieles. Ahorita se hace enteramente. En la antigüedad no se hacía enteramente, puesto que Satanás y sus ángeles formaban una rebelión contra Dios. Pues si te das cuenta, Ismael, que me hablas de una ambivalencia. Sí se hacía y no se hacía. No, no es ambivalencia. Los ¿Cómo? ángeles fieles de Dios, tal como dice ahí, ellos siempre han hecho la voluntad de Dios. O sea, me estás diciendo que el Padre Nuestro era orar por Satanás, para que Satanás hiciera también la voluntad, porque ahí dice, como se hace en el cielo, como ya se hace en el cielo, es lo que no quieres ver, pues ya se hace, ahí no te dice, no, es que hay un grupito que no la hace. Ajá. Eso tú lo argumentas afuera del texto. Está bien, es comprensible, pero hay que entender que en ese tiempo, cuando Jesús pronunció esas palabras, no se hacía enteramente la voluntad de Dios en el cielo, puesto que había ángeles rebeldes. Volvemos al punto, ya negaste lo que dijo el Señor. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. Bien, Jesucristo dijo que ya se hacía la voluntad de Dios en el cielo cuando Él pronunció esas palabras. El libro de la Sociedad Watchtower y los testigos de Jehová dicen que no.
Síganos en el siguiente video para concluir este interesante encuentro con los testigos de Jehová.